Ina Mastery es una empresa internacional fundada por Alberto José Varela, que trabaja para la expansión de la consciencia, organizando retiros de evolución interior por todo el mundo. Después de 5 años a la vanguardia de la psicoterapia con enteógenos, nace la Escuela Consciente, un nuevo espacio para la comprensión y el florecimiento. Y las casas se abren para empezar a crear comunidades conscientes, auténticos campus de transformación humana. Vamos a visitar los distintos epicentros de Ina Mastery esparcidos por todo el mundo para ver cómo las personas se están uniendo en comunidad para vivir de una nueva manera. Bienvenidos a la comunidad Ina Mastery. Capítulo 2. La Escuela Consciente. En el primer capítulo de la comunidad Inner Mastery os mostré cómo es por dentro el epicentro de Marbella y pudimos conocer a algunos miembros de la comunidad. La intención de ese primer episodio era capturar la esencia de este proyecto de convivencia terapéutica, que se está implementando en las distintas casas que Inner Mastery tiene por todo el mundo, para que cada vez más personas os animéis a sumaros a probar esta experiencia. En este segundo capítulo vamos a conocer más de cerca la Escuela Consciente, el centro del huracán alrededor del cual giran los retiros y la convivencia consciente que Inner está proponiendo. Esta escuela, fundada por Alberto Varela, está diseñada para que sus participantes desarrollen sus capacidades internas a la hora de sacar su auténtico potencial. Se trata de una síntesis que bebe de todo tipo de corrientes filosóficas y espirituales, pero completamente despojada de la necesidad de aferrarse a ellas. Más bien, la propuesta es que todo ese conocimiento se ponga al servicio de la recuperación de la inocencia, no de la acumulación de conocimiento. A diferencia de otras escuelas clásicas, aquí la mayoría de las cosas funcionan al revés. Los alumnos se acomodan libremente en colchonetas y la comunicación es multidireccional, así que en cualquier momento cualquier persona puede participar y compartir lo que sienta. Gracias a eso se produce lo que se llama el efecto espejo, en el cual aquello que otro participante está compartiendo me puede hacer comprender cosas acerca de mí mismo. El juego consiste en emprender un viaje del primer al cuarto destino, es decir, desde nuestro condicionamiento hasta nuestra potencialidad, a través de 9 módulos que son la entrega, la desidentificación, la confianza, la comprensión, el gran salto, el despertar de la conciencia, la migración hacia la esencia, la potencialidad y la transformación. Actualmente se está dando el módulo de la comprensión en Marbella. Estos son algunos fragmentos de las clases que se están dando. La comprensión es una sorpresa asombrosa. Atraviesa todas las creencias y todos los preconceptos y te llega al alma. El gran descubrimiento es que la frontera entre lo inconsciente y lo consciente se puede mover. Es como una guerra de territorios. El día que comprendes algo, tú, esa comprensión empieza a vibrar desde tu ser. En este caso, la comprensión vital que quería transmitir en este arranque era que no es necesario maquillar el pensamiento que tengo acerca de mí. Sobre todo si lo que quiero es llegar a vivir una vida desde la presencia. Hay algo que hace falta para que la necesidad se convierta en violencia. Hace falta una ideología. Necesitas un lema, una causa, sentirte que eres parte de una misión. Es decir, necesitas que haya un sentido. Y te has acabado creyendo que eso es lo que eres. En esa ideología están todas las explicaciones de por qué te agredes, por qué te anulas, por qué te excluyes. Entonces estamos metidos adentro del código fuente. Una ideología colectiva basada en la inexistencia del amor, que asocia amor con sufrimiento, con dolor, con traición, con decepción. ¿Qué me empezaría a llegar a mi vida si abandono la ideología que tengo? No importa si el maestro es falso o verdadero, porque aquí no estamos para seguir a ningún maestro. Estamos para conectar con la maestría. Cuando nos abrimos incondicionalmente, algo empieza a ocurrir adentro nuestra. Por eso que decimos que lo que funciona es la incondicionalidad, la conciencia y la autocompasión. Los módulos de Escuela Consciente están compuestos de 5 ciclos o clases, que se dan a lo largo de 2 días y medio. Por las noches se suelen hacer suaves tomas de ayahuasca para reforzar las comprensiones que se están teniendo en la escuela. El uso de esta herramienta ancestral ayuda a expandir la consciencia, pero no es la protagonista de la experiencia. Precisamente se hace mucho hincapié en que el centro de la cuestión sea el desarrollo de la propia consciencia. A lo largo del módulo es muy habitual sentir un gran movimiento interno,
ya que a medida que se profundiza en las clases, se conquistan nuevos espacios internos. En el último ciclo, todos los participantes salen a compartir acerca de su experiencia. Este módulo fue especialmente potente y muchos de los facilitadores más experimentados contaron cosas maravillosas acerca de sus propios procesos. Es como la comprensión de cuanto más siento que pertenezco a un lugar, más cuido ese espacio. Lo que más me llevo al final de todo, el trabajo de equipo, porque a pesar de todo lo que pueda ocurrir, en ese equipo de mentores hay un respaldo constante, un apoyo mutuo. Luchando contra contener una emoción. Fighting against containing an emotion. No es una emoción, es la emoción. An emotion. Oh, emotion, general emotion. Todas. All of them. El tremendo amor que iba sintiendo por las personas que iban hablando. Feeling love for the people who were talking. Miraba a algunas personas que tenía alrededor. Era increíble lo que me embargaba. La profunda gratitud de todo lo que he recibido. El apoyo, el amor, la comprensión, la compasión. Siempre supe que esto existía. Lo intuía, lo percibía, no sé. Aquí están mis maestros y mis maestras. Aquí esta es mi familia espiritual. Ha sucedido como un Big Bang adentro, y en cada proceso alquímico está presente la muerte y la vida. La muerte de un estado y el nacimiento de otro estado. Se muere lo que era hasta ahora y nace algo nuevo que yo no conocía de mí. Algo ha sucedido dentro de mí porque siento que ya estoy lista para recibirlo todo. Y lo más maravilloso es que no tengo nada que hacer, que todo me va a llegar de manera increíble y natural. ¿Qué es lo que puede ocurrir en tu vida si comprendes 3 o 4 cosas vitales, esenciales, existenciales? Porque hay una parte del inconsciente que ya se ha asegurado de que tu destino sea el que ya está escrito. Es a lo que yo llamo el primer destino o el destino karmático. De los 4 destinos que yo he descubierto realmente que existen, las 4 posibilidades. La persona que está viviendo en el inconsciente y dejándose llevar por todos esos impulsos. Pero la mayoría de las personas que están aquí, algunas ya han comenzado a ver eso. Estamos editando nuestro inconsciente. Estoy maravillado. Siento muchísima gratitud de ver cómo le miras, cómo le escuchas, cómo le amas. Después de todo lo que llevamos caminando juntos y ver cómo cada vez te abres más y más a él. También lo veo a veces en Miquela cuando le mira a Eric. Ya para cuando le mira a Mauri. Como que me enamoro de ese amor que esa mujer siente hacia el hombre. Y me llena de muchísima esperanza, no sé cómo decirlo, no sé si es esperanza, es como de muchísima gratitud de sentir que eso es posible y que cada vez se abre más. Muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias. And I will, when the sky is falling, I promise you I
turning back, and every day, every moment, every Lo que ves te llega. Everything you see arrives to you. La primera cara de la pirámide o el primer destino tiene que ver con el querer. La segunda tiene que ver con el poder. The second one has to do with the power. La tercera es atreverse. The third one is related to daring. Y la cuarta es callar. Cuando me llega el cuarto destino, no hay más nada que decir. Porque justamente para retornar a la voz original, tienen que apagarse todas las voces. Allí solo se puede entrar en silencio y soledad. And solitude. El verdadero módulo empieza ahora. O sea, tendría que empezar ahora. We're going to talk about love, or Después de lo que have to dijo Sergio, ahora es begin cuando hay now. que empezar. Que si todo esto no nos lleva a poder establecer relaciones de amor, no sé para qué estamos aquí. that if Y eso está empezando a ocurrir. Y hay que tener cuidado porque es contagioso. be careful because it becomes contagious. A mí pídeme lo que quieras cuando quieras. Estoy dispuesto a cortar todos los nudos. Llegó el momento de lanzarme al vacío, sentir el viento de los pies a los cabellos, la adrenalina y el amor que nos convoca una vez más. ¡Qué rebeldía! Es inestable y eso a mí me da energía, pues el control es una bota en la cabeza. Ya hemos estado por aquí algunas veces, es importante agradecer este momento, también confiar en que las cosas van y vienen, estar atentos, conectados y presentes. No tengo miedo, nunca es tarde para algo. Toma un tiempo antes de soltar el grito. Si el mensaje es honesto y es valiente, es poesía, ella vive para siempre. La libertad no tiene forma aparente, más bien diría, es una eterna pregunta. Más bien diría, ella es desesperante, nos hace nuevos todo el tiempo y eso duele. Duele nacer y también duele enamorarse, duele crecer y también duele la distancia. Pero viajando descubrimos quiénes somos y finalmente es eso lo que nos acerca. Y que se ensanche mi alma hasta que sea una flecha que se clave en el pecho del miedo que me hace mentir. Ya están fluyendo los ríos, ya están abiertas las venas, ya están despiertos los niños, ya nos esperan afuera. You're my, always you're my, forever you're my reality. You're my sunshine, you're my best times, you're my anomaly. And I'd choose you in 100 lifetimes. I'd choose you in 100 worlds. I'd find you. El verano de 2019 termina y la mayoría de los miembros de la comunidad se marchan a otros lugares. Algunos de vuelta a sus casas, otros a otras comunas. Ha sido un auténtico regalo formar parte de toda esta experiencia. Me llevo en mi corazón las risas, las lágrimas, las canciones y el mar. Y si duele un poco que todo termine, es porque realmente ha valido la pena vivirlo. Veremos a dónde nos lleva el siguiente episodio de esta aventura que apenas comienza. Si estás interesado en vivir en una de nuestras casas, escríbenos a comunas@inamastery.es.